Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. En esta ocasión tenemos un episodio diferente porque compilamos lo mejor de cada invitado que ha formado parte de Iluminemos Podcast. Es increíble que ya llevamos 3 episodios de esta gran aventura y de este nuevo proyecto. Gracias por escucharnos, por sus comentarios y aportaciones para seguir creciendo en este espacio. Espero que este episodio especial sea tan enriquecedor para ustedes como lo es para mí. Esto es lo mejor del episodio 1 con Jerry Manzano. Ahora sí, entremos a tu gusto por correr. ¿Cómo empezaste a correr y por qué? Sí, bueno, pues inicialmente muy fanático del fútbol y tal. Siempre me llamó la atención estar ahí. Sobre todo, ahora lo entiendo que no era tanto por el gusto del deporte, sino porque me daba una infraestructura de algo social en lo que yo podía participar y que me sentía cómodo hasta cierto punto, ¿no? Porque después enfrentaba muchos retos en torno al equilibrio, a situaciones, pero para mí resultaba una dinámica que me ayudaba en lo social y a sentirme socialmente incluido, ¿no? Entonces surgió a partir de ahí. Después siempre tuve ese privilegio de ser bueno corriendo, ¿no? En los entrenamientos y tal. Entonces de ahí surgió que me fui inscribiendo a carreras, fui viendo que tenía buenos resultados y después pasó a esta idea más formal de prepararme de una manera más profesional y llegué a hacerlo y ahora estoy retomando para encarar el más grande reto de correr, que es el maratón, ¿no? Se puede hablar de que existen los ultramaratones y estas carreras titánicas de horas y horas, pero yo sí considero que el maratón en modo competitivo, por lo que representa, digamos que es lo máximo, ¿no? A nivel de reto como olímpico, por así decirlo. Entonces, esto también hacía mucho match con algunas cosas que yo tengo, como es el tema de la persistencia, un poco la resistencia al dolor y este tipo de cosas, ¿no? Que a veces me facilitan este tema de entrenar, ¿no? Que yo te voy a decir, o sea, tampoco no es que no lo sienta, no es que sea un reto, siempre es un reto, pero yo entendí y a partir de este maratón que también el correr y una actividad que nos da un propósito siempre va a ser una analogía de la vida misma y va a ser nuestra vida y va a ser los retos que enfrentamos y va a ser el entorno que nos rodea y va a ser también la expectativa que nosotros tenemos hacia nuestro futuro, que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto siempre me dio pie a mirar hacia adelante y a también todos los beneficios que también trae, ¿no? El correr y que trae a todas las personas en la condición en la que nos encontremos, ¿no? En mi caso fue manejar un poco esas tensiones, esas ansiedades, ¿no? Desde temas biológicos como el ritmo cardíaco, estar controlado en ese sentido, en momentos de preparación exhaustiva, dejar de lado medicaciones que tenían que ver con este control de la ansiedad, ¿no? También fue algo muy beneficioso, pero en este caso, y eres mi caso particular, y es el privilegio o el regalo que yo tengo de poder hacer esta actividad hasta hoy día, pero sé que en muchos casos esto no es posible, pero en este caso yo lo que pido es poder hacer analogía con nuestros intereses restringidos, las personas que nos escuchan, que también puedan adoptar puedan adaptar toda su vida de forma positiva en torno a un propósito que les dé esta actividad, ¿no? Entonces, para mí es lo que ha funcionado. Jeff.
¿Qué sientes cuando corres? No, que siento cuando corro. Me gusta mucho sentirme en control, Jeff. Me gusta mucho sentirme capaz. Me gusta mucho identificar qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, ¿no? Y el maratón y el correr me da esta posibilidad, ¿no? En el transcurso de estos entrenamientos me gusta identificar mis capacidades, mis límites y conocerme físicamente para mí es muy importante y sobre todo, ya porque es algo que me pasa en la vida, yo no empiezo a tener mi mejor desempeño hasta que no me siento 100% capaz de poder realizar esa actividad. Entonces, wow. Esto es lo que a mí me trae el maratón, el sentirme físicamente y después que esto pueda tener incidencia en mi desarrollo. Uf, totalmente, ¿no? Porque acabas de decir mucho, pues que al final del día es desarrollo personal, es crecimiento personal, es desarrollo humano, ¿no? Y las analogías que representan las actividades que realizamos, llámale correr, llámale surf, llámale cualquier actividad, al final del día existen muchas analogías con la vida cuando lo tomas así y qué padre que tú has encontrado en el correr una analogía de un estilo de vida que te permite conocerte, empujarte y que además, y yo por eso digo, pues al final del día se convierte en esa actividad terapéutica, ¿no? Y digo terapéutica entre comillas, pero forma parte de tu terapia como tal, ¿no? Es algo de lo que me sucede y es algo de los retos que enfrento, sobre todo en temas de estar ahí formado y esa espera del maratón, porque hay que estar ahí 10, 20 minutos y poder tener un buen lugar. Eso es lo que más me cuesta y uno de los retos que más enfrento. Y lo que sí me gustaría, y ahora pensándolo y hablándolo acá contigo, es que si hay personas dentro del espectro que van a correr, se haga un bloque, así como se hacen bloques especiales para invitados especiales, para tal cosa, y para sillas de ruedas, que eso es bueno resaltarlo, que incluso existen estos bloques, se hagan para personas dentro del espectro o con situaciones de neurodiversidad que no pueden estar o tolerar mucho ese ambiente ruidoso, oloroso, de contacto. Creo que eso sería genial. Por eso digo, el deporte para mí ha sido fundamental, porque son muchas cosas y es toda una estructura que te da las herramientas. Y yo te digo, en ese punto entrenaba de esa forma, ¿no? Mi pareja en ese momento me alentó, ¿no? Mira, son estos los maratonistas más importantes, estos son los entrenamientos. Y entonces yo, poco a poco, esto ya se fue convirtiendo en mi interés restringido, ¿ya? El poder comprender todo esto. Nos vemos todos como personas y como lo que somos, es eso, es un gusto y es una pasión y es algo que me da un propósito y que los entrenamientos sí, siempre ha sido de forma solitaria, me siento más cómodo así, pero déjame decirte algo y era algo que descubrí recién hoy día que corrí el maratón de la Ciudad de México. Al final de la carrera, del último tramo, me encontré con un grupo que iba muy compacto, de chicos que venían corriendo y yo decidí, más por conveniencia mía, de cortarme el aire para no tener esa resistencia y poder soportar esos últimos kilómetros. Me uní a ese grupo, pero percibí otras cosas que no tenía en mente, ¿no? Y que se venían apoyando y que se venían diciendo, vamos, tú puedes y que ya es lo último. Y que no me lo decían a mí, pero yo escuchaba eso y yo decía, uy, qué genial, ¿no? Que tienen a alguien a su lado que les va diciendo algo y que lo va alentando. Y yo vi, bueno, capaz que está bueno entrenar en grupo, correr en grupo, pero no lo había considerado. Siempre me sentí más a gusto de una forma solitaria y creo que hasta hoy día. Entonces siempre ha sido así, pero sí, o sea, esto me hace abrir un poco mi perspectiva en ese sentido. Wow. No, y mira, conozco algunos grupos de corredores y la forma de que se hace comunidad creo que es muy valiosa, ¿no? Quizá valía la pena explorar por ahí tu experiencia. Ahorita estábamos hablando del maratón de la Ciudad de México, ¿no? El pasado 27 de agosto. Sí. ¿Fue tu primer maratón? No fue mi primer maratón ayer, pero sí te voy a decir que fue mi primer maratón que, te voy a decir, hasta cierto punto me enfoqué en un objetivo y traté de relajarme en cumplir ese objetivo.
de tener la calma de poder enfocarme en ese objetivo, porque en los anteriores siempre sentí una mayor responsabilidad debido a todo el entrenamiento que hice, la preparación, y esa responsabilidad al final del día me comía la cabeza incluso antes del maratón, y a veces eso repercutía en muchas cosas que en particular no me dejaban terminar el maratón prácticamente. Eso es un miedo que tuve hoy, que tuve este maratón, el no poder terminarlo, pero te digo, gracias a tener esa calma y ese análisis pude lograrlo, Jeff. Qué padre, qué increíble. ¿Cómo fue o por qué inscribirte al Maratón de la Ciudad de México? Claro, sí, déjame decirte que primero que nada aquí cabe mucho la pena mencionar a esta fundación de Growing for Inclusion, creo que se llama, y que ellos son de Estados Unidos, y que tú incluso, ayer fuiste la persona que me abrió esta posibilidad a través de conocerme, de decirme que existía la posibilidad de fondearme para ir a Boston, ¿no? Que esta fundación iba a ser un reto acá en la Ciudad de México de ciclismo, y con personas muy comprometidas con apoyar a personas que estamos dentro del espectro. Y la verdad que fue gracias a una suma de voluntades, una suma de esfuerzos, que creo que es como se construyen las cosas. Al final del día lo he intentado y me he dado cuenta que a veces uno solo es insuficiente para alcanzar lo que uno visualiza en su mente. Siempre es necesario contar con sus apoyos oportunos, ¿no? Con esas situaciones que nos hagan aprovechar ese momentum del que tanto se habla, ¿no? El momentum que hay que subirnos y que hay que transitarlo y hay que aprovecharlo y hay que hacer que las cosas fluyan. Entonces, en este sentido, eso fue el principal aliciente que yo tuve para inscribirme en el maratón, porque en esos momentos yo estaba totalmente inmerso en temas de trabajo, ¿no? Incluso a veces me costaba salir en la mañana temprano a correr, ¿no? Incluso ir pidiendo un poquito ese propósito de ¿para qué lo estoy haciendo si ya no estoy corriendo maratones? Pero nunca lo dejé, ¿no? Siempre fue parte de... Pero el ver esta oportunidad en puerta, al que tú me hayas llamado, me hayas escrito, me hayas dicho esto, fue como, pues yo soy maratonista, ¿no? Entonces, vamos por eso, ¿no? No dejar de lado mi pasión, no dejar de lado lo que me ha dado una estructura, ¿no? Y que retomarlo y volverme a enfocar en eso también es el aliciente para seguir desarrollándome. Entonces, eso fue lo principal, y es apuntar a ese maratón con miras de ser un tiempo clasificatorio y poder, digamos, reencontrarme con el tema del maratón de una manera más competitiva. Sigo insistiendo en la analogía, porque hay analogía desde el entrenamiento y la analogía propia de la carrera, ¿no? Cuando estás en el camino y en este caso perdiste un tenis, perdiste una zapatilla para correr, alguien más te brinda la propia. Y esto, por mí, yo no lo podía creer. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito esa experiencia que sí. Justo acabo de ver, además, un posteo de la persona que te prestó. Sí, no, es una locura. Cuéntanos un poquito de eso. Ha desatado una locura ahí en las redes. Bueno, para mí es una locura. Pero sí, fue así. Uno de mis zapatillas empezó a desprender el kilómetro 27. Solo estaba unida por la punta. Y en ese momento, pues lo sentí, muchas personas lo vieron, incluso el chico que venía al lado mío me lo comentó, y tuvimos como una media charla de que yo no podía creer cómo esta marca me va a quedar así. o sea, prácticamente hablando mal de la marca y tal. Pero decidí, que dije, pues que me voy a parar, o que ya va al kilómetro 27. Pues voy a seguir corriendo así, pero venía muy frustrado porque no podía estar desarrollando la estrategia que yo tenía en mente de seguir un ritmo. Esto pasó muchos kilómetros y casi que yo le venía haciendo caras a la gente, así como de que alguien que me preste un tenis. Alguien que me preste, sobre todo a los que estaban ahí como de la organización y tal, ya no me importaba ya ni que esté ni fuera, o sea, sino nada más poder pisar y seguir avanzando. Que afortunadamente al kilómetro 32 un chico que salió de la nada y que yo ni siquiera lo había visto, me dice, porque ahí ya se me desprendió toda la suela y era continuar prácticamente con el pie, y me dice, ¿qué necesitas? Inmediatamente se quita el tenis y no lo pensó dos veces,
no sabía tampoco cuál era mi objetivo ni nada. Y yo creo que más que nada empatizó porque yo venía a un ritmo respetable y se me rompió por este tema, ¿no? Y dijo, no, y él, entendido de este deporte y por lo que se sintió, le dio empatía a esta situación y entonces decidió prestarme su tenis, ¿no? 3 tallas más grandes, ¿no? Me sobraba un cacho inmenso, aparte que tampoco era de las características del que traía, no tenía esas características, pero yo en su momento lo agradecí un montón. Le dije, te veo en la meta para regresártelo, y él me dijo, no te preocupes, no, te lo doy. Y yo dije, ¿cómo me va a dar su tenis? Y dije, ¿cómo me va a dar su tenis? Eso es imposible, pero me lo dio. Y pude continuar, y después en la meta, que llegué muerto, igual le estuve como visoreando a ver dónde estaba, pero ya no lo encontré y yo no podía estar entre ese mar de gente, entonces me regresé. Pero después, gracias a las redes sociales, que en este caso fueron positivos, digamos, la dinámica que se siembra en ella, pude encontrarme con esta persona y pudimos charlar, y también pudo conocer que mi objetivo se logró en gran medida gracias a que él me prestó su tenis. Y lo digo así. Esto es lo mejor del episodio 2 con Edel López. ¿Cuántas barreras nos estamos encontrando día a día? ¿Cuántos papás llaman y preguntan, oye, recomiéndame una escuela inclusiva? Y tú dices, chin, qué pregunta tan difícil. O sea, ¿cómo te digo que una escuela es inclusiva? O sea, ¿porque acepta niños que tienen alguna condición de neurodiversidad o algún diagnóstico específico? ¿O porque tienen programas específicamente diseñados para ellos? ¿O porque su programa es tan flexible que es capaz de abarcar las necesidades de cualquier? Sí, o sea, en la medida en que te voy preguntando, vas diciendo, bueno, realmente, ¿cuál sería el verdadero concepto de lo que es una escuela inclusiva o de lo que es un proceso de inclusión, ¿no? En ese sentido, yo sí sigo pensando que nuestros alumnos merecen más de lo que hoy les estamos dando, todos nosotros, tanto los terapeutas como las escuelas, como todos los que estamos trabajando para ellos. Creo que todavía nos falta mucho por esforzarnos y nos falta mucho por avanzar en el camino que estamos recorriendo para ellos. Esa es la realidad. Eso, y creo que acabas de tocar un punto que no estaba preparado yo para meterme, pero que a mí me apasiona y me gusta mucho, porque dijiste una cosa: los alumnos merecen más. Y no solo los alumnos con TEA, no solo los alumnos con alguna discapacidad. La educación hay que desbaratarla como la entendemos y hay que reconstruirla, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre he creído que la educación regular tiene muchísimo más que aprender, perdón, muchísimo más que aprender del concepto de educación especial que el propio concepto de educación especial como lo entendemos hoy. Y viceversa. O sea, ¿no? Y porque se basa en el desarrollo de habilidades y competencias de la persona. Es una educación basada en la persona. La educación regular debería de voltear a ver más lo que entendemos, entre comillas, de educación especial, ¿no? Y creo que en general el alumno necesita más, porque como bien decías también, que eso, uy, acabas de darme un clavo, ¿no? Qué difícil pregunta cuando te hablan y te dicen, recomiéndame a alguien, recomiéndame una escuela, recomiéndame un terapeuta, recomiéndame un especialista, porque al final del día cada quien habla como le ve en la feria. Tú decías, oye, pero si tu modelo que era centrado en la persona era el ideal, realmente era el perfecto para esta persona, y realmente lo invertimos, ¿no? De cierta forma. Por eso te digo que seguimos debiendo, en ese sentido, seguimos debiendo bastante en esa parte. Ahora, ¿cuál consideras que es la parte más incomprendida o pasada por alto del autismo y cómo podemos crear una mayor conciencia sobre ella? Ok, mira, si me preguntas cuál es la parte más incomprendida, tendríamos que primero tratar de definir cuáles son las partes, ¿no? Para saber cuál de ellas es la que quedaría fuera, o al menos a mi juicio, cuáles son las partes. Bueno, el autismo, obviamente, en primer lugar, uno de los componentes más importantes es, vamos a llamarle, las características. Para algunos son los síntomas, la parte clínica, para otros son las formas de ser de esta persona. Evidentemente, tú dices, bueno, hay que entender la comunicación. A mí me ha pasado mucho que se trabaja con chicos con TEA, veo chicos con TEA que llegan al consultorio, que me hablan de consultas, de cosas por el estilo, y de pronto te das cuenta que se vaya a ver, ¿de qué se trata tener autismo? Se trata de tener una dificultad para desarrollar aquellas competencias sociales y comunicativas que una persona ordinaria desarrolla de forma muy natural en la interacción con los demás, ¿no? O sea, estos chicos
tienen dificultades, evidentemente, para adquirir competencias de comunicación y de relación social. Eso es tener autismo hoy en día, ¿no? Eso está absolutamente definido y eso está acompañado de un grupo de componentes comportamentales o sensoriales que también pueden de alguna manera agravar o no a este cuadro, ¿no? Del que estamos hablando. Pero el núcleo central sigue siendo la sociocomunicación. Y a veces lo que pasa es que cuando recibes a esta familia y hablas con este niño, te das cuenta de que tiene 40 minutos de terapia sociocomunicativa a la semana y tiene, ¿qué quieres? 60 horas de terapia orientada a 25,000 cosas que no tienen ninguna relación con el déficit sociocomunicativo, ¿no? Entonces, obviamente, ese desequilibrio para mí es verdaderamente preocupante, ¿no? En ese sentido. Creo que ese es uno de los núcleos más importantes a considerar ahí. Pero si me dices cuál de los elementos probablemente es el que siento que hemos olvidado más, yo te diría que es la familia, Gerardo. O sea, honestamente, y es un elemento con respecto al cual yo incluso todavía siento mucha carencia, mucha dificultad desde mi actuar profesional. Yo siento que seguimos pensando que recibimos a una familia que nos trae un niño que tiene una dificultad y no nos damos cuenta que estamos recibiendo a una familia que tiene una dificultad, ¿no? O sea, es muy diferente pensar, esta familia puede traer al niño, vamos a trabajar sobre el niño, vamos a arreglar al niño, y no estamos viendo el impacto que este niño está teniendo sobre todo su eje de desarrollo, ¿no? O sea, no vemos cómo esto afectó las relaciones internas, o sea, no estamos viendo el impacto que tienen las relaciones de pareja, por ejemplo, en una familia que tiene un hijo con TEA, no estamos viendo el impacto que tiene sobre los hermanos, por ejemplo, en una familia que tiene un chico con TEA, el impacto que tienen las redes sociales de esta familia, en la familia extensa como tíos, abuelos, o sea, creo que la familia que siente que no debe trabajar en esa situación y el profesional que no nota que debe trabajar con la familia muy de cerca en ese tipo de situaciones. ¿Cuáles crees que son los aspectos más importantes que debemos de considerar al elegir una terapia y cómo se pueden abordar también las diferencias de opinión? Ya, mira, siento si pudiera resumir esa pregunta, que es bien difícil, Gerardo, pero creo que hay dos elementos realmente que se tienen que considerar. El elemento número uno es qué necesita el niño o qué necesita la persona. O sea, de pronto hablo mucho del niño, pero realmente es la persona, puede ser alguien de 18 años en realidad, ¿no? O sea, ¿qué necesita la persona? Define realmente qué tipo de tratamientos debo buscar. Yo puedo tener una persona, por ejemplo, que tiene 6 años, que no tiene lenguaje, que tiene un nivel muy bajo de comprensión, vamos a llamarle auditiva, de comprensión del lenguaje oral. Entonces, oye, necesitas un sistema alternativo de comunicación, necesitas que instauremos un modelo como el PEX o un SACS, de cualquier tipo, habla asignada, el que se nos ocurra, y eso es lo que tú necesitas. Por lo tanto, la necesidad de la persona y las características de la persona, una correcta evaluación de la persona, define qué tipo de tratamientos debemos implementar con él. Y creo que ahí tenemos un problema en el hecho de que creemos que hay una fórmula. Toda persona con TEA debe pasar por terapia de comunicación, terapia de integración sensorial, terapia de esto. No, no hay una fórmula. La fórmula es individual. La caracterización de la persona define qué tipo de tratamientos debe llevar. Entonces, creo que ese es uno de los dos parámetros que debemos considerar para definir bien qué debemos hacer. Y el segundo parámetro, que es probablemente el más complicado, es el que conocemos como prácticas basadas en la evidencia. Obviamente, ¿no? Las prácticas basadas en la evidencia están muy complicadas por dos razones. La razón número uno es que hay una amplia oferta de prácticas, sobre todo de enfoque biológico, basados en tratamientos, pero que hoy por hoy todavía no tenemos la suficiente evidencia como para poderlos recomendar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente hoy en día cuando escuchas la palabra inclusión? Cuando escucho inclusión, lo primero que llega a mi mente, fíjate que es un patio, es un recreo. O sea, cuando oigo inclusión, siempre pienso en niños jugando, todos a la misma vez y todos participando. Creo que es mi sueño de la inclusión, la idea de que nuestros niños realmente puedan participar igual que los demás en todas las actividades que los demás realmente participan, sin que se note la diferencia entre los unos y los otros, ¿no? A veces la escuela hace demasiado llamativa la diferencia entre los niños con los rangos de competencias que se les plantean. Entonces, cuando alguien me dice inclusión, yo lo único que quiero es participación, en realidad. Los quiero ver haciendo lo mismo en función de lo que ellos decidan hacer en cada uno de esos contextos. Integración, convivencia y mucho de lo que muchos creemos que estamos promoviendo. Me encanta.
Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Esto es lo mejor del episodio 3 con Eduardo Raigadas. La gente a la que me acerqué para que me orientara y darme cuenta hace 26 años de esto, que había más mitos que temas de, dijéramos, con sustento, con fundamento. Y el darme cuenta que entraba en un mundo donde se me iba a exigir a mí, en lo particular, y a mi esposa ya como pareja, pues sacar la mejor versión de nosotros para no sentirte que te hundes, para no sentirte que te derrotas antes de iniciar, ¿no? Entonces yo creo que la más importante es darme cuenta que nada más había de una sola sopa, como se dice coloquialmente, y era entrarle, ¿no? Y era entrarle con ese desconocimiento, pero más con esa responsabilidad de tener a un hijo que tenías que ayudarlo, que tenías que guiarlo en lo que fueras aprendiendo y en lo que fueras descubriendo. ¿Y cuál ha sido el momento más poderoso de conexión o de comprensión que has experimentado con tu hijo Lalo desde que comenzaron el viaje? Digo, estamos hablando de hace 26 años, con lo cual se dice fácil y rápido, pero pues es un mundo, es una vida entera, ¿no? Pero ¿cuál ha sido uno de los momentos más poderosos de conexión o de comprensión que has experimentado con Lalo? Fíjate que han sido muchos a lo largo de estos años, como que son puntos de conexión, que yo creo que es a lo que tú te refieres, en donde te das cuenta de que ese ser humano que es tu hijo tiene formas de ver la vida distintas a ti, que te mueven el piso y que de alguna manera te hacen motivarte más a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, el primero que recuerdo, Lalo fue no verbal durante muchos años. La primera vez que me dijo papá, consciente y todo, pues se te cae el mundo, ¿no? Y es una emoción indescriptible, ¿no? Después, cuando te das cuenta que te puede, dijéramos, narrar parte de lo que puede hacer y de lo que necesita, aunque sea muy, dijéramos, muy primitivo su comunicación al principio, pues es una satisfacción y es un momento de conexión que dices, caray, o sea, mi hijo me está comunicando algo que ya no tengo que estar adivinando, ya no tengo que estar suponiendo, ¿no? Y yo creo que la tercera, por mencionar 3 hitos, es ya cuando lo ves que emerge un ser humano que reconoce su yo, ¿no? Que reconoce su separación de papá y mamá, y de ese periodo tan largo donde tú te vuelves el que lo dirige y él se vuelve una marioneta en un sentido figurativo, ¿no? Donde tú estás llevándolo, guiándolo en lo que tú sientes que es lo que necesita. Entonces, cuando tú entras a tomar el toro por los cuernos y empiezas a entender que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición, a entender que no hay una cura, no hay una receta secreta, que la intentas, porque la verdad es que te mentiría si diría que no la intenté, la intentas, pero poco a poco vas. Entonces tú vas madurando y él también va madurando. Entonces, esto que me preguntas es la madurez lógica que tiene estos jóvenes cuando realmente le das la oportunidad de que se geste en ese ser humano una individualidad y un ser humano que no lo limitas, que no lo encasillas en algo que a lo mejor tú describes, no, pues no va a poder más que llegar aquí, o no, pues va, o la otra, peor aún, que lo quieres comparar y lo quieres llevar por un camino sin respetar cosas que todo ser humano tenemos. Aquellos que no tenemos la condición del autismo también enfrentamos a lo que se le llama pues tus fuerzas, tus debilidades, tus fortalezas, tus capacidades, tus intereses, etcétera. Entonces, hay gente que es muy bueno para cuestiones, dijéramos, de motricidad fina, otros para motricidad gruesa, para el deporte. Llegó un momento en el que dije, oye, ya lo veo, lo suelto,
y le va a pasar lo que al resto de los chavos, ¿no? A mis otros dos hijos, se cayeron, y ya, le das esa confianza. ¿Y qué pasa? Ese joven, ese niño que tiene la condición del autismo, no es diferente a los demás. Es un ser humano que siente, que desea, que aspira, y que en esa medida que tú le das la chance de experimentar, fallar, levantarse, eso es lo que a ellos les da el motor de la satisfacción, del orgullo, que parecería que muchos creemos, no es mi caso, gracias a Dios, creo que tampoco es el tuyo, afortunadamente, que creemos que nada más van a llegar hasta aquí. Y algo que uso mucho es, hay que dejarse sorprender todos los días por tu hijo. No hay que dejar de permitirles que hagan algo por tonto que parezca o por riesgoso que parezca, bajo ciertos límites, que lo hagan. Y de repente se te viene el mundo encima con el diagnóstico. ¿Cómo pasaste por ese proceso de duelo, vamos a llamarle, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso cuando te recibieron el diagnóstico? Y sobre todo, ¿cómo hiciste ese ajuste en esas expectativas que tenemos como padres, que de repente llega esa gran palabra que te dice un doctor y se te viene el mundo encima, ¿no? Mira, también es una pregunta que me hace recordar cosas muy interesantes que me gusta compartirlas con los padres de familia. No soy un profesional del autismo, pero sí soy un padre que lo ha vivido y que lo ha aprendido a través de prueba y error, no por la intención de equivocarte, sino por la naturalidad del tema, ¿no? Mira, el duelo yo creo que se vive constantemente. Y el duelo yo no siento que sea un dolor. El duelo es un reconocimiento de la realidad. Como cuando tienes el duelo de que alguien murió, es el reconocimiento de que ya no está contigo. O sea, ¿lo puedes traducir en dolor? Sí. Puedes llorar, que está bien. Pero lo más importante es que tienes que reconocer que ya está. Ese es un fact, como dicen los niños, es un hecho. Y tienes de dos. Te flagelas, te martirizas, o te enfrentas a esa realidad para modificar tus expectativas, modificar tus acciones y actuar en consecuencia de salir adelante, ¿no? Porque yo creo que el duelo, a la fecha lo sigo viviendo, por este momento que te decía, cada vez que va madurando Lalo, cada vez que va enfrentándose cosas diferentes, te sientes y dices, puta, todo lo que había yo hecho sirvió, pero no me sirve para lo que viene para enfrente. Yo creo que una cosa importante es no haber transmitido mucha de mi frustración a mi hijo. Wow. De esa desesperación de querer encontrar esa solución mágica, ¿no? Entonces yo creo que yo en el momento, y en este caso mi esposa Claudia, como pareja, cuando nosotros le bajamos al estrés interno de nosotros, todo mejoró, todo. Entonces, también otra de las cosas que cuando platico con padres, les digo, oye, a ver, tranquilo, no te presiones más de lo que tienes que presionarte y ve paso a pasito. Ejemplo, en el tema educativo es todo un rollo. Los papás de repente, por razón natural, empezamos a comparar a nuestros hijos con los otros hijos y con los del vecino. Y es que Lalo puede esto, lo otro, yo quisiera que fuera ingeniero. Entonces te metes un estrés innecesario, te generas una frustración innecesaria, y en el momento que tú te centras en que tu hijo te vaya dictando mucho el camino con el sentido común, sobre todo en la mamá, fíjate, le doy el reconocimiento a las mamás. Wow. Porque ese apego que tiene la mamá hacia los hijos, no importando si es hombre o mujer, si tienen o no esta condición, es sumamente rico en cuanto a la decisión del latido, de lo que te late, ¿no? Y cuando tú le empiezas a hacer caso a esa parte, sobre todo en una etapa importante de regular tus expectativas y nivelar esto que te decía hace rato, entonces ese estrés que dejas de tener, tu hijo lo deja de tener. Entonces empieza a haber una situación de relax, no de conformismo, no de derrotarte, no de ya no querer hacer cosas, pero se empezar a ser más cerebral, más ecuánime, inclusive hasta la selección de qué medicina le das,
de qué tratamiento sigues, de dónde lo pones a que se eduque y dónde le pones la varita de esos retos que le pones al hijo. Por eso yo digo que soy quien soy gracias a Lalo y me gusta como soy y me gusta lo que tengo que hacer, porque al final creo que sí voy a dejar algo en un legado en mis hijos, en la sociedad y en mi familia, ¿no? Entonces, pues ahí dices, oye, pues no vine en vano a estar en este mundo y al final, pues dejo por ahí, ya ves que había un dicho que siembra un árbol, escribe un libro y corre un maratón. O sea, sí, pero yo creo que en esta parte creo poder irme de aquí, de este mundo, diciendo, hice lo que pude para ayudar a un ser humano a ser feliz y a vencer estas adversidades que la condición del autismo les representa, ¿no? Wow. ¿Y cómo manejas estos roles? Porque hace rato decías, ¿no? Que eran 6 esferas que no se cayeran, 5, me parece, y que no se cayeran, pero al final del día estos roles, como papá de Lalo, pero también de Daniela y Andrés, además esposo de Claudia, pero además empresario, ¿cómo manejas esos roles y qué haces tú para estar bien y para poder tener esa perspectiva que hoy tienes? Híjole, yo te diría que a lo mejor es una personalidad que me ayuda. Nunca me quejo de nada. Todo lo veo por el lado positivo. No me canso y lo disfruto. Entonces, hago que las cosas no me pesen. De repente me dice mi esposa, ¿de dónde te apagas? Son las 11:30 de la noche y tengo haciendo cosas y leyendo y viendo, no sé qué. Y a las 6 de la mañana estoy saliendo, 6:30, saliendo a hacer ejercicio porque es algo que me ayuda a liberar. Entonces, y termina, me dicen mis hijos, papá, nunca te he visto cansado. Oye, papá, nunca te he visto quejarte. Me va de la fregada y digo, sí se puede. Y en los negocios y en la vida. Entonces, yo creo que la terquedad, la tenacidad, el ver positivo todo, el no verlo como algo que me cansa, algo que me agote, eso yo creo que me ayuda y es personalidad, totalmente es personalidad. Esto es lo mejor del episodio 4 con Mónica Erosa. Ustedes tuvieron que ajustar sus expectativas que tenían respecto a Youssef y toda tu familia una vez que lograron, digamos, procesar y entender el diagnóstico. A lo que voy es que lo tienes que aceptar. Estamos hablando de aceptación, ¿no? Sí, o sea, obviamente tú tienes que aceptar, tienes que pasar por muchos duelos. Tienes que empezar por el duelo de que tu hijo no es como tú pensaste en tu cabeza. O sea, nunca va a ser así. Tienes que pasar por el duelo de que no es el hijo que tú pensaste que ibas a tener y tienes que actuar. Pero sobre todo, yo creo que la clave para que un chico salga adelante es definitivamente aceptación. Es aceptación. Y cuando digo aceptación, no solo estoy diciendo, ay, lo acepto y ya está. No, cuando tú aceptas, tú amas. Y cuando tú amas, tú aceptas de verdad. Entonces tiene que haber esta aceptación tremenda, que cuando digo aceptar, amas cada defecto, digo, cada cualidad, todo, o sea, amas a la persona, ¿no? Entonces tienes a esta personita bueno, en el caso de Youssef, gritaba todo el día, se tiraba al piso, una vez las conté, fueron 32 veces, se tiraba al piso, se lastimaba. 32 veces, todo el tiempo, se tiraba. Te juro que yo decía, ya no sé qué voy a hacer con él, o sea, no sé, obviamente te sientes mal de salir a la calle con tu hijo, te sientes mal de ir al súper, te sientes mal de ir a cualquier lado y todo el tiempo está gritando, no me volteaba a ver, me lastimaba, me pegaba y pues tú no sabes qué hacer, tú estás asustadísima, ¿no? Y rompe todo el ciclo que tengas en tu familia. Entonces fue que dije, a ver, esta personita me necesita muchísimo, ¿no? Yo tengo otra hija, la hermana mayor de Yus, ¿no? Y fue muy difícil porque ella también tiene TDAH, pero TDAH en un nivel muy alto. Entonces, tratar
con esto fue así de verdad muy difícil, fue muy difícil, pero bueno, no es imposible, ¿no? Y por eso mi insistencia en el centro de terapia de que yo tenía que entrar. Entonces yo entraba, yo veía cómo le hablaba la terapista de lenguaje, yo preguntaba muchísimo, me imagino que se hartaron de mí, pero pues la verdad no importa, ¿no? O sea, al final no importaba nada más que poder ayudar a este niño que sufría y hacía sufrir a todos porque nadie lo entendía. Entonces, pues empecé pues a aprender mucho y sobre todo aprender de qué manera hablarle, ¿no? Para que él me entendiera. Y en mi casa se volvió literal en un centro de terapia. Literal había flashcards por todos lados, o sea, papelitos que si de la tele, de si los caballos, tomó todas las terapias que yo pude en ese momento, se las daba pero realmente la terapia estaba en la casa, no estaba afuera. Era un trabajo que tú tienes que enseñarle a tu hija cómo le va a hablar, tú tienes que enseñarle a todas las personas que vivan contigo de qué manera hablarle, a los primos, usted tiene muchos primos, entonces era muy difícil porque querían jugar con él y venían las niñas y me decía, Yusef me está pegando. Entonces o sea, agarraba a la niña y le decía, bueno, le agarras la manita y le decías no y le muestras otra cosa. O sea, pero no, o sea, tienes que tener muy claro qué vas a permitir y qué no vas a permitir, independientemente de que sea autista. Totalmente. O sea, eso definitivamente. Y tienes que tener mucha aceptación, diría yo. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Siento que hay cosas peores. No tienes garantía de que teniendo un hijo sin ninguna condición también la vas a pasar fácil. Es un paquete, o sea, cuando tú vives, eso trae el paquete de vida trae enfermedades, trae tragedias, trae cosas lindas, trae cosas malas. No puedes pensar porque a mí, ¿qué voy a hacer? No, la gente que tiene hijos con autismo no están solas. Pues ahorita hay mucha computadora, hay mucha manera de que tengan ayuda. Y yo creo específicamente que si yo, pues en Mérida no teníamos es que no quisiera hablar mal de ningún doctor, porque los doctores que ha tenido Yusef, su pediatra, es como mi familia y quiero muchísimo a los doctores, pero realmente no teníamos una asociación como tal que te dijera, vas bien, haz esto, no hagas esto. No lo había en el momento en el que Yusef lo necesitó. ¿Qué entiendes tú por la palabra empoderamiento? Me han hablado mucho últimamente de esa palabra. La verdad la tuve que buscar casi en Google porque no le entendía yo, ¿no? No tiene nada que ver con poder, que es lo que yo pensaba, ¿no? No, es tomar las riendas de lo que te está pasando y buscar la parte positiva. Así lo entiendo, tal vez lo estoy entendiendo mal, no lo sé, también soy un poco literal, ¿no? Pero pues yo creo que es eso, es que tomes las riendas de qué está pasando y siempre vas a tener la libertad y siempre tienes dos opciones. Una, sentarte a llorar, encerrarte y los dos se van a perjudicar, tanto madre como hijo, ¿no? O padre, etcétera, ¿no? El que le toque cuidarlo, ¿no? Entonces, tienes dos caminos, entonces tienes que tener muy claro qué quieres hacer. Ahí tienes esta personita que está sufriendo, que depende al 100% de ti, no de su terapista, no de nada. Entonces, pues hay que hacer algo. Entonces, tú tienes las herramientas para poder ayudarlo, ¿me explico? Y ya está de ti si tú lo quieres ayudar o no lo quieres ayudar. Me ha tocado en una ocasión, una señora me decía, es que, es que no sé qué tiene mi hijo, no sé si tiene esta condición, si tiene otra, da lo mismo. Le dije, da lo mismo lo que tenga. ¿Qué necesita? O sea, lo que tenga no importa. O sea, bueno, obviamente sí importa en cuanto a si tienes que medicarlo, etcétera. Sí importa, pero no es lo más importante, es solo una pequeña parte. Entonces,
realmente, y ella me decía, es que también tengo muchos problemas con mi esposo, es que tu esposo tampoco importa. O sea, tu esposo ya está grande, tu esposo sabe cómo defenderse, pero tu hijo no lo sabe. Entonces, realmente, al final, tú tienes que tomar decisiones, hacerte cargo y decir, a ver, pues yo, lo principal es mi hijo. Si mi marido está mal, está bien, él ya está grande, él ya hizo su vida, pero ese chiquito que tú tienes no ha tenido la oportunidad. Entonces tú lo tienes que preparar para que él sea un buen ser humano y pueda tener también, disfrutar también de la vida, darle límites para que esté bien. Entonces, al final, uno tiene que pensar solamente en cómo va a sacar adelante a ese chiquito. ¿Me explico? No es, yo sé que mucha gente me ha tocado que me decía, Mónica, ¿y cuándo piensas en ti? En lo que tú quieres. Pero es que yo tengo muy claro lo que yo quiero. Yo quiero que mi hijo esté bien. O sea, mi meta está muy clara, me explico, muy clara en que tus hijos, tú quieres lo mejor para ellos. Tú quieres que sean felices, que sean buenos seres humanos. Entonces, al final, pues tú tienes que tener muy claro lo que quieras y lo demás no te puede hacer ruido, no te puedes dar el lujo de tener ese ruido. Una de las cosas más difíciles para trabajar con Yusef fue el tiempo. O sea, el tiempo, como no lo ves, no se toca, fue muy difícil para mí. Entonces, en esta casa, literal, era febrero y todo era lleno de corazones. O sea, lleno de corazones, corazones por todos lados, para ver si podía yo trabajar esa parte del tiempo, hacerla como un poquito física, ¿no? Para que él entendiera. Navidad, por supuesto, Santa Claus por todos lados, ¿no? Objetos de Navidad, objetos en octubre, objetos de barquitos o sea, siempre trabajaba yo mucho eso para mí, creo que de las cosas más difíciles ahora recordando fue eso, enseñarle a Yusef el tiempo y para mí es lo más valioso que el dinero inclusive. ¿Por qué te gusta decirle a otros padres que no le tengan miedo al diagnóstico? Porque hay cosas peores, o sea, hay cosas mucho peores. O sea, bueno, vamos a hablar de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia. ¿Por qué te da tanto terror la pandemia? Porque es algo que no conoces. ¿Por qué nos da terror la muerte? Porque es algo que no conoces. ¿Por qué te puede dar terror el autismo? Porque es algo que no conocemos, que los vemos en películas y que hay un muchachito que nada más está porreando. No, entonces asusta mucho esa palabra. Bueno, a mí, te estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? A mí me asustó, tal vez a otras personas no asuste, tal vez por mi ignorancia en ese momento, pero, pero da mucho miedo porque sabes que todo lo médico cuesta un montón, primero te da miedo cómo va a pasar con tu pareja, qué va a pasar en tu entorno. Entonces, yo por eso te diría, no le tengan miedo al autismo. O sea, el autista, de hecho, estoy convencida que si en el mundo estuviera creado, o sea, no sé, hubieran más autistas, el mundo estaría mejor. Porque lo que está bien y lo que está mal es mal. No hay medias tintas, no hay engaños, no hay nada, hay claridad total, ¿me explico? Te quería preguntar, y era de los temas centrales que quería tocar contigo hoy, pero se nos ha ido el tiempo patinando, ¿no? Cuéntame de la certificación que tiene Yusef, que para los que no sepan, bueno, ahorita vamos a profundizar en el tema, pero se dice muy fácil, pero estamos hablando de probablemente el primer mexicano que la tiene, no lo sé, ahí sácame de dudas. Y dos, pues de la primera persona dentro del espectro autista que sepamos y que tengamos conocimiento que la obtiene. Bueno, Yusef, con esto de los brownies, muere mi esposo y abrimos ya este lugar que era tanto dolor, que era nuestra casa. Pues lo quería yo como hacer un lugar donde no se quede en algo donde pasas, tengas malos recuerdos, haya dolor, porque no se vale. Sería solo hablar de los malos recuerdos. Entonces decidimos abrir una brownería donde vivimos, que era acá, donde toda la vida vivimos. Entonces abrimos la brownería, empezamos a vender los brownies y Yusef me empieza a decir, yo creo que hay que meter café. ¡Wow! No sabía.
lo que le dije, ¿Hacia ok, dónde iba? ¿no? Hacia dónde iba. Por supuesto, pues obviamente, al ser autista, pues obviamente es obsesivo, que para mí es una super cualidad en este momento, obsesivo, temático, perfeccionista, entonces se adentra al 100% en este mundo de café y empieza a estudiar. Hay una asociación que se llama la SCA, que imparte cursos tanto de barista como de tostado. Son 5 módulos, uno que tuesta en el café, otro que barista, otro catador, otro café en verde y otro de métodos de filtrado. Bueno, obviamente él empieza a tomar todos y hace su carrera en el café. O sea, y él me decía, es que de qué me sirve ser un buen barista si yo no sé tostar. ¿Y de qué me sirve ser un buen tostador si no entiendo mi materia prima, que es el café en Wow. verde? ¿Y de qué me sirve saber de mi café, tostarlo y aprender la máquina en barismo si yo no sé hacer más filtrados? Y ahora, ¿de qué me sirve todo eso si yo no sé catar y no le puedo dar una calificación? Entonces empieza con todos estos estudios, este nivel intermedio, y después la cereza del pastel. Ahora quiero ser Q-Grader. ¿Qué es Q-Grader? Q-Grader son profesionales, son catadores profesionales. Entonces él empieza a tratar de meterse en el Q-Grader, que me fui a Colombia y allá descubrieron en La Palma y el Tucán. Siempre voy a estar muy, muy, muy feliz y agradecida con ese lugar. Y allá pues descubrieron que Yusef tenía pues muchas habilidades y ellos me sugirieron meterlo a catación pública en Bogotá. Estuvo allá tomando un curso en Bogotá y de allá estuvimos en Miami. Sus profesores, los del SCA, lo estaban ayudando en el tema de... ¿Qué pasa? México es un país productor del café, ¿no? Entonces, al ser productor, tú no puedes recibir café en verde de otros lugares. Entonces, no puedes catar diferentes orígenes como un café colombiano, un café de Etiopía. ¿Por qué? Porque solo estamos limitados a probar el café mexicano. Entonces, al irte a otros lugares, pues ya, sobre todo en Estados Unidos, como no es país productor, pues puede él catar y prepararse para ese examen. Entonces fue un reto, fue dificilísimo. La neuróloga le decía a Yusef, si quieres, yo pongo una carta donde te den un tiempo más para contestar sus exámenes. Él no quería y escogió, nos fuimos a Perú. El Q-Grader consta de 19. Espero no decirte algo mal porque el profesional es él en este tema, no yo. Pero bueno, son 19 exámenes. Tú tienes que tener la habilidad de saber cuál es la tasa que está bien, cuál es la tasa que está mal. Wow. Son exámenes dificilísimos, son 19 exámenes. Pasó 13 en Perú con un maestro mexicano, excelente maestro. Y él me comenta, lo que me preocupa de Yusef es que no puede expresar. Él puede sentir, pero expresar lo que tiene esa taza va a ser todo un tema. Y le dije, sí, ya que sea Q-Grader, si lo logra, entonces se verá la siguiente parte de expresar lo que él está sintiendo en la Percibiendo. taza, ¿no? Y después escogió uno de los lugares más difíciles, que es en Seattle, un maestro de los pioneros en Q-Grader. Muy, muy difícil el lugar. Bueno, dificilísimo. Había un 99.9% de que no pasara, según yo, ¿no? Y pues bueno, pues estábamos muy felices. Un día que se marcó mucho en mi vida y en la de Sofía. Fuimos a Seattle y en la última oportunidad el maestro dice, bueno, es un título muy difícil de obtener y quiero decir que el único que lo logró fue Yusef. Fue el único y mexicano, porque todos los demás eran de fuera, ¿no? O sea, no eran mexicanos. El único que pudo ese día graduarse de Q-Grader fue él y fue como, o sea, yo de verdad no lo podía creer. Yo estaba segura, no porque dude en sus habilidades, sino porque es muy difícil el lugar que escogió para graduarse, ¿no? No para graduarse, para certificarse. Luego lo invitaron a Vancouver a que cate
no que cate, lo invitaron a una fábrica, sí, para ver si estaban tostando bien el café y nos fuimos con él. Obviamente, pues su neuróloga, pues muy feliz porque creo que, o sea, están documentando esa parte. Yo creo que sí se ha convertido en el primer Q-grader autista. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Esto es lo mejor del episodio 5 con Edna García. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a tener un bebé. ¡Ay, felicidades, hija! ¡Qué gusto! ¿Qué va a ser? ¿Será autista? ¿Será lista? Va a ser un ser humano. Va a llegar un ser humano nuevo con esa dignidad por el solo hecho de ser. Entonces, el autismo al día de hoy, yo lo considero, bueno, vamos a hablar de una forma diferente de estar, una forma diferente de construir mi percepción del mundo y por lo mismo un resultado de cómo me desenvuelvo. Pero yo creo que es momento como humanidad, y creo que es una tarea que nos corresponde a todos, ese reconocimiento de que todos de alguna manera construimos nuestra propia forma de comunicarnos con los demás, que a lo mejor no va a ser la estandarizada por muchos, como le llaman, quedado por los neurotípicos. Creo que es momento de trabajarlo desde una conciencia social, desde una forma más humanística de tratar a las personas, a todos, de una forma de convivencia, una convivencia diferente. Hoy por hoy llegan los papás a mi centro, a Opleiden, y les pregunto ya qué les preocupa, a qué vienen, y me dicen obviamente pues que traen un diagnóstico de autismo, pero que está confundido con otro diagnóstico de lenguaje, que no entienden mucho, porque hay muchísima información en internet, y yo les digo, vamos a olvidarnos de la palabra autismo. A mí me sirve, obviamente, porque de entrada sé que es un individuo, un niño, un joven, un adulto, que trae su propia construcción de comprensión del mundo, y que esa construcción es la manera como se expresa y cómo convive con los demás, como compartimos el mismo espacio. Y lo que les digo a los papás, pues vamos a trabajar sobre retos y fortalezas, como con cualquier otro hijo. Siento que estamos confundidos. Y no quiere decir que porque diga que estamos confundidos yo tenga la respuesta, o la tenga un científico, o la tenga una persona con autismo. Estamos, creo yo, en un momento de confusión y de urgencia, de buscar, no sé, de coaprender. Pero si yo parto desde la parte, como iniciamos hablando de la parte humana, creo que es momento de convivencia, de respeto, de reconocimiento y de darnos la bienvenida, así como somos diferentes todos. Por ahí me criticaban, porque es que somos neuroúnicos. Si físicamente no vemos dos personas iguales en el mundo, pues también el cerebro es obvio que es único de cada quien. Me encantó. Hay peculiaridades, ¿verdad? Hay peculiaridades aún, bueno, vuelvo a lo mismo, aún dentro de este espectro tan amplio, no me vas a decir que has visto dos personas con autismo iguales. Pues con las mismas. Me encantó la terminología que usaste de neuroúnico, ¿no? Porque yo creo que existen tantos tipos o debería de existir tantos niveles de autismo como personas con autismo en el mundo. Tanta clasificación y tanta conceptualización y tanto concepto que se está introduciendo y en esa evolución sí de alguna manera ha sido positiva, pero de alguna manera no tanto, porque creo que tenemos discusiones conceptuales innecesarias hasta cierto punto, aunque soy fanático de tener las conversaciones pues para entender y aprender, porque creo que tenemos mucho que reaprender al respecto, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos que la persona enfrenta para poder convivir con nosotros de una manera más pragmática, más de conexión de mentes, corazones y almas? Pero vuelvo a lo mismo, no estoy hablando que la persona con en esta parte de la conexión con el otro. Son sus dificultades las que a veces no permitan, revuelven. Te lo digo yo porque convivo mucho todos los días y de alguna manera a mí me corresponde ser muy empática y tratar de ponerme en la manera de procesar la información del otro. Entonces la que tiene que aprender, creo yo, muchas veces somos la sociedad, es un problema de sociedad. Es un problema de respetar esa autenticidad de la otra persona, de su formación, de su lenguaje, de su formación, de su cultura. Creo que hoy por hoy es
eso, quitarnos ese miedo también. Queremos estandarizar todo, no se puede. Si enseñamos a las personas a aceptar la diversidad, dejaremos de hablar de inclusión para hablar de convivencia, ¿no? Y creo que ahí la empatía juega un factor clave de parte de la sociedad para poder justamente comprender, no a las personas con autismo, comprender a las personas y vivir en un mundo en donde quepamos todos sin clasificaciones ni etiquetas, ¿no? Creo que al final del día, y lo he comentado mucho y muchas veces, ¿no? Pero si bien la clasificación diagnóstica o con lo que tú puedas vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer, pues a mí me da igual si es TEA, si es TEA grado 1, 2, 3, porque al final del día tenemos que ver a la persona, comprenderlo a partir de su neuro único, como lo dijiste, que me encantó. Yo llegó un momento en que aprendí que nadie, no, obviamente, nadie nos vamos a escapar de tener adversidades en la vida. Y yo se lo digo a las mamás, ¿de verdad crees que tú, porque tienes un niño diagnosticado dentro del espectro, sufres? Y que la mamá del niño con un problema cardíaco, al niño que se lo raptaron, al niño que tiene una enfermedad terminal, al que no le encuentran un diagnóstico, al que lo bulean que porque es muy feo, que porque es muy gordo. O sea, wake up. Todos. El autismo no es exclusivo de victimizarnos, que creo que es un cambio de reflector importante, de victimizarnos. Es hora de cambiar la visión, creo que es hora de cambiar la narrativa, es hora de cambiar muchas cosas. Más que cambiar es como que darle una refrescada. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para entrar un poquito en la recta final, ¿cómo puede la sociedad aprovechar más las fortalezas? Bueno, más, no, porque ni siquiera las aprovecha, pero ¿cómo puede y qué tiene que pasar para que la sociedad aprenda a aprovechar las fortalezas y habilidades únicas de cada persona y más cuando hablamos de personas en el espectro autista? Fíjate, Gerardo, es una pregunta que yo me hago mucho, porque como tengo muchas conocidas dentro, ¿verdad? Que tenemos grupos de personas que nos acompañamos y realmente los retos son muy severos en la vida y hay que reconocerlo. Y eso es algo que tenemos que entender otra vez. No todos son matemáticos, ni físicos, ni los idiomas, ni tienen tantas fortalezas. Hay veces que la balanza está más de retos que de fortalezas. Y para muestra las noticias, chico con autismo se perdió. No tengo orientación, no tengo conciencia del peligro, que no estoy diciendo que sea propio del autismo, pero muchos de personas que por lo menos yo he visto tienen grandes dificultades para tener una vida independiente y autónoma. Muchas dificultades como para tener un sistema de comunicación por el nivel de simbolización que manejan. Y a veces escuchas, es que todas las personas, todos, para autismo, darles un sistema de comunicación y se van a comunicar. Ojalá fuera así de sencillo. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así de sencillo. Entonces, pero volviendo a la pregunta, la sociedad, ¿cómo puede aprovechar esas fortalezas? Pues reconociéndolas. Vuelvo a lo mismo. Podemos quedarnos en un conocimiento de lo que es el autismo a nivel campaña. No, reconociendo esa peculiaridad, esa autenticidad, reconociéndola, abrazándola y haciéndola parte de una sociedad que nos corresponde a todos. Es reconociéndola, dando oportunidades. Es que nos falta mucho como sociedad, necesitamos trabajar mucho la tolerancia, la paciencia, darle al otro que vaya a su ritmo, que vaya a su propio ritmo. Estandarizamos un ritmo de que todo es inmediato, pues para cuando la persona que tiene dificultades o tiene otro ritmo para procesar la información y bajarla y comunicarla, y aparte mis palabras que utilizo a veces no son las que tú estés esperando porque soy un poquito más rimbombante o qué sé yo. Entonces, yo creo que es querer darle oportunidad, ojalá, porque si las hay, yo creo que creceríamos como sociedad, imagínate, hacer esa licuadora de fortalezas y diferencias, lo que creceríamos como sociedad tremendamente. 100%, yo muchas veces y lo creo, ¿no? O sea, una sociedad que abraza la diversidad en todas sus manifestaciones es una mejor sociedad como tal, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra inclusión? La primera palabra que se me viene así como que irónico, ironía. ¿Por qué? Me encanta la palabra inclusión, pero porque bueno, también es como que incluyo, también debería desaparecer la palabra inclusión, porque es como que vamos a incluir, no, es que ya estamos incluidos. Yo creo que de fondo es un problema de valores tremendo, y siempre se los decía a los maestros, te pierdes la oportunidad
Es al revés. El que venga una persona diferente es un regalo para tu población neurotípica. Es al revés la inclusión, es un fenómeno al revés lo que haría de beneficio. Y se les va esa oportunidad. Y hablan de valores, todos los colegios, ¿verdad? El famoso programa de valores, bien ridículo, por eso es irónico, bien irónico. Y porque la inclusión debería no, si existiera inclusión no existiría el bullying, desde ahí, ¿no? El respeto, por acabarme la vida del otro, con cizaña. Inclusión, reto, pues vamos a cambiar, reto, todavía un reto por atender. Totalmente, me encantó. Esto es lo mejor del episodio 6 con Jimena Choco Pérez. Y mucha gente, la verdad es que me escribió muy conmovida, gente que tenía que ver con el autismo y gente que no tenía nada que ver con el autismo. Pero mira, a lo que voy, aunque la mayoría de la gente siempre es empática y es linda, yo me acuerdo que después de eso, como al mes y medio, 2 meses, llegamos a España, la casa no estaba, no había llegado la mudanza, no había nada y nos fuimos unos días de vacaciones. Ah, bueno, tú sabes que hubo gente que me escribía y me decía, pues yo te veo muy feliz, ¿eh? Yo te veo muy feliz y te veo de vacaciones con tu hijo. O sea, y yo decía, ¿cómo? O sea, esta señora quiere que yo esté llorando todo el tiempo porque mi hijo tiene autismo. No, chula. Y entonces yo les contestaba, les decía, mira, primero, acostúmbrame a verme como me estás viendo, porque no soy una persona ni que se rinde ni que me vas a ver llorar. ¿Tú crees que voy a llorar yo por las esquinas porque mi hijo tiene autismo? Por supuesto que no. Yo me ocupo, quiero que él me vea feliz, quiero que Iker me vea feliz, quiero que, o sea, que salgamos todos adelante. Y aparte, ojo, lo que yo lloré, yo ya lo lloré cuando tú no me veías. Yo no uso las redes sociales para llorar y para compartirlo de, ya es que entonces mi hijo. Y no lo usé en ese momento, que no tiene nada de malo, pero no lo usé porque te digo, no quería compartir algo que yo ignoraba. No quería hablar diciendo pura tontería y hablé desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y desde mi caso muy personal. He tomado muchas pláticas, muchos cursos. Y algo muy interesante es que te dicen es, uno, cuando tiene un hijo con autismo, tú no eres experto en autismo. Tú eres experto en tu hijo. Sí, sí. Y sabes cómo manejar, educar, hacer, o bueno, aprendes e intentas a tu hijo, no a los demás niños. Entonces te digo, yo tengo este traje de neopreno y he aprendido pues, a lidiar y explicar. Y luego la pasan peor ellos porque te digo, todo el mundo termina chiveado, porque nadie quiere parecer como de, ay, soy poco tolerante, ay, van a decir que yo critiqué a un niño con autismo. O sea, todo el mundo se las da de súper incluyente y de empático y así. Y no. Y si esa es mi labor y tengo que ir por la vida explicando que mi hijo tiene autismo, pues lo voy a hacer. Yo eso que comentamos lo veo y lo defino muy fácil, ¿no? Porque al final del día, si lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, que tengan una vida independiente y lo que queremos nosotros como padres es vivir, híjole, o sea, pues tenemos que ir por la vida literalmente justificando, ¿no? O disculpándonos, oye, perdón, pero es increíble cómo lo que decías, en el momento que dices, oye, espectro, mi hijo tiene autismo, automáticamente les bajas la guardia y de repente todo el mundo se vuelve muy incluyente y todo el mundo se vuelve mucho más empático de lo que normalmente es, cosa que también es positivo, ¿no? Es positivo y se agradece, sí, pero también te das cuenta de muchas cosas y a mí alguna vez el doctor me dijo, ustedes tienen que aprender a lidiar con esto, porque claro, el problema del autismo es que no se nota. Ese es el problema. Entonces, si Iñaki hace un berrinche, si Iñaki salta, si Iñaki pasa sin decir con permiso, porque aparte el problema de mi hijo es el lenguaje, pues obviamente no es porque sea maleducado, es porque no habla, ¿no? O sea, no dice con permiso. Me dice, el problema es que no se nota. Porque, por ejemplo, si tú ves que algo sucede con un niño o una persona que tiene Down, por ejemplo, me decía, pues la situación es diferente, ¿no? Porque la gente trata de ser más prudente, que aunque le moleste lo que sea, pues no van a decir nada porque dicen, mira, o sea, el niño pues tiene Down, ¿no? Y en automático como que se vuelven un poco más empáticos. Pero en este caso, pues claro, el autismo no se nota. Entonces te dicen, ay, no, yo lo veo perfecto. Ay, no, ni parece que tenga nada. No, es que no es que parezca o no parezca. O sea, su cerebro es diferente, punto. No hay nada que hacer. Hablamos mucho de los cuidados que debemos de tener como cuidadores, como padres, ¿no? ¿Cómo procuras tú buscar esos espacios y qué haces por ti, sobre todo? ¿Qué hago por mí? ¿En qué sentido?
de cuidarte, de estar bien, de ser la mejor mamá para ellos siempre y pues de no caer en ¿cómo te diré? O sea, que no sea un peso educar a 2 hijos y a uno en el espectro. Mira, te voy a decir una cosa. Lo he trabajado mucho, pero sí te puedo decir que algo muy importante y que le recomiendo a muchas mamás que nos están viendo y papás es, punto número 1, no compararte. No compararte, te voy a decir en qué sentido. A mí me pasó que me empezó a dar mucho agobio, que yo empecé a seguir a muchas mamás en Instagram y ya sabes, todas son estas que graban los videos de si tu hijo no sé qué, esto y esto y esto, es porque esto y esto y esto. Y cuando hablabas con ellas, utilizaban términos como de que se habían leído 10 libros, ¿no? Que tienen una bibliografía muy impresionante. Y a mí me empezó a causar mucha angustia, porque yo decía, yo no soy esa mamá. O sea, yo no he leído 20 libros del autismo. Ni tengo ese lenguaje sofisticado, ni... Y yo tal vez, claro, y yo tal vez no grabo suficientes videos en mis redes sociales como para compartir, o tal vez no tomo suficientes cursos, o tal vez no sé, o sea, me empecé a sentir como la peor mamá del mundo, comparándome con todas esas mamás de Instagram. Que a ver, ojo, ya luego analizaba, muchas son psicólogas, muchas han estudiado otras cosas, y yo decía, yo no soy psicóloga, yo soy la mamá de Iñaki, y por supuesto que voy a tomar cursos y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para aprender, para que él esté mejor. No eres mejor mamá si has leído 50 libros o no. Por supuesto que uno aprende, ¿no? Y por supuesto que habrá cosas que te sirvan y habrá otras cosas que no. Como figura pública, como comunicadora, ¿cuál consideras que es la parte más incomprendida o pasada por alto del autismo? ¿Y cómo podemos crear una mejor conciencia sobre ella? Pues mira, lo que pasa es que, a ver, sí, como figura pública uno trata de hacer todo y más. Te digo, involucrarnos en campañas, estar con fundaciones, hacer mil cosas. Pero sí creo que para muchas cosas estamos en pañales. Y ojo, no es crítica tampoco, porque nosotros, y seguramente tú, antes de pasar por todo esto, tampoco sabías nada, ¿no? Es una cuestión, claro, o sea, yo no juzgo y digo, ay, ¿cómo no saben? Pues no, no sabes. O sea, hay muchas cosas en la vida que no sabes nada hasta que te pasan. Pero sí creo que debería de haber más campañas en las que pudiéramos participar todos, justo para crear esta empatía, ¿no? Porque al final, lo que nosotros podamos aportar, pues es un mini granito de arena en nuestro día a día. Pero si lo hacemos mucho más visible, al final creo que, pues, con que la gente aprenda a respetar. Yo no te estoy diciendo que quiero que sean los mejores amigos de Iñaki, ni que lo inviten a sus casas. No, o sea, no, me queda clarísimo que no. Que cuando nos pasó con su amigo David, yo fui la más feliz y sí, hasta lloramos de felicidad y fue como de los mejores días de nuestras vidas después de la boda, los nacimientos de los hijos y la invitación de Iñaki a un cumpleaños. O sea, pero te digo, o sea, no estoy pidiendo que la gente cambie y que todos sean súper lindos, nos den prioridad y esto y lo... No, pero un poquitito más de respeto, un poquitito más de empatía. Creo que no le viene mal a nadie. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Esto es lo mejor del episodio 7 con Erika Ramsay. ¿Cómo defines tú, desde tu experiencia y tu perspectiva, el autismo? El autismo es una condición de vida y de por vida.
Eso es lo que trato de transmitir, o por eso me paso transmitiendo en todos los videos, en todas las redes sociales, los conceptos básicos del autismo. Me he inventado o he creado como 3 conceptos básicos del autismo. El uno es que el autismo es una condición de vida, es una forma de ser. Y la siguiente es que todos los autistas son diferentes. Y el tercero es que no hay soluciones mágicas. Entonces esos 3, digamos, conceptos que yo los he denominado, lo que yo trato de transmitir, es el mensaje que trato de transmitir, no solamente a padres y cuidadores de personas autistas, sino en general al resto de la población. Son conceptos básicos. Ese es mi plan para, digamos, haber creado todo este proyecto que tengo, que le he denominado Huellas del Espectro Autista. En eso me paso tratando de, digamos, transmitir el mensaje al resto de la población, ¿no? Y ojalá logre por lo menos alcanzar a algún grupo de personas a las que le pueda llegar este mensaje. ¿Qué significa para ti la palabra aceptación? Yo pensaba que yo aceptaba a Mark en su condición de autista especial. Yo sé que la palabra severo no se usa, pero es lo que yo uso para dar a conocer los conceptos del autismo. Yo pensaba que yo aceptaba a Mark, pero mi esposo me hace caer en cuenta que el hecho de que yo esté buscando todo el tiempo esas soluciones que yo digo, esa ayuda, esa consulta, significa que no lo estoy aceptando. Eso me dijo mi esposo. Entonces me quedé pensando mucho en eso, ¿no? Lo primero que yo he hecho para aceptar a Mark desde que él era niño es tratar de que él haga actividades, entre comillas, regulares, yo les decía. Por ejemplo, salir al cine, por ejemplo, ir a las farmacias, hacer actividades, entre comillas, regulares, normales. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Trataba de involucrarlo siempre en pequeñas reuniones. Eso era cuando era más pequeño. Conforme él iba avanzando, yo me daba cuenta de que muchas de las actividades que son para chicos regulares a él no le gustaban. Entonces cada vez se iba, digamos, la cantidad de actividades que podíamos tener o de actividades, actividades al aire libre o en cualquier lugar, se iban reduciendo. Bueno, yo siempre he pensado que yo aceptaba el autismo, ¿no? Pero mi esposo me hace caer en cuenta en eso y yo digo, ¿será que realmente no acepto el autismo? Me quedo pensando. ¿Has tenido o has ajustado tus expectativas en este proceso de pasando por la infancia, la juventud, ahora la vida adulta? Sí, he ajustado, porque yo antes pensaba, no sé si era porque era más joven o ilusa o no sé, pero yo antes pensaba que sí, él iba a poder, no sé, como de alguna manera, en algún momento él se iba a poder nivelar, por usar alguna palabra, ¿no? Después de un tiempo ya, inclusive hasta los 18 años creo que he pensado eso. Y luego de ya, creo que en la etapa adulta es que me he dado cuenta que eso no va a pasar. A veces cuando lo pienso mucho, sí me da un poco de pena, de tristeza. Aquí se usa pena como tristeza, ¿no? Entonces sí le he sentido. Y ahí es cuando otra vez regreso a las cosas que me gustan, para que eso no me agobie, ¿no? Es normal sentir tristeza, es normal llorar, y uno tiene que hacerlo, pero uno tiene que tratar de manejarse de otra manera para poder estar bien, porque es otro de los mensajes que envío. Si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien. Yo eso es algo que he entendido pues que lo tengo muy claro desde hace tiempo, ¿no? Desde hace unos años, de la importancia de estar bien uno mismo como persona, ¿no? Que no es egoísmo, es simplemente el hecho de que si yo no estoy bien como padre, no puedo esperar que mi familia esté bien. Si no estoy bien como persona, no puedo esperar que un equipo de trabajo que tengo a cargo esté bien. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a mamás o papás que tienen una hija con autismo o un hijo con autismo que están afrontando y que están entrando en este proceso del diagnóstico? Los consejos que doy es,
bueno, lo que te venía diciendo, investigar sobre el tema del autismo. Para empezar, cuando tú sospechas que tu hijo puede tener autismo, tienes que buscar un profesional que lo diagnostique, que tenga experiencia, ¿no? Para empezar, que sea un profesional de diagnósticos de autismo y que tenga experiencia en esto. Luego ya cuando es diagnosticado, investigar. A algunas personas les sirve la religión. Si a ti te sirve la religión y eso te calma, está bien, está bien, está bien. Para otros ya existen otras actividades en las que pueden, digamos, ayudarlos, ¿no? Entonces, lo de encontrar un diagnosticador adecuado. El nuevo termo Wistop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wistop Lover junto a los expertos en sabor. Esto es lo mejor del episodio 8 con Renata Zamudio. ¿Qué es lo que te hace sentir más conectada con todo el mundo y todo el entorno que te rodea? Pues yo a veces, mire, cuando yo salgo a la calle, fui a una reunión de adultos con autismo aquí en Yucatán, cosa que fue muy significativa para mí porque casi no hay como que estos entornos o estos espacios para nosotros. Y me sentí muy, muy bien cuando yo fui allí. Le dije yo a la psicóloga Adriana Ruz, que es la encargada de los adultos con autismo ahí, que a mí me gustaría que hagan estos espacios porque a veces me siento sola. O sea, yo puedo salir al mundo, puedo tener, por así decirlo, una máscara de que, puedo hacer cosas, puedo ir a hacer trámites, pero a veces tengo mucha carga social y el estar rodeado de personas normotípicas a veces es difícil porque realmente somos de planetas distintos y el ir y convivir con personas con autismo me hace sentir bien porque me hace sentir que estoy vamos a decir que con mis iguales o con los que compartimos esta misma condición, ¿no? Y lo que me gusta, porque yo afuera en el mundo tengo que hablar de una manera distinta, tengo que comunicar de manera distinta. En cambio, cuando vas a las reuniones con autismo, o en mi caso, fue mi cumpleaños, hicieron mi fiesta y vinieron un montón de mis alumnos, la gran mayoría son adultos. Me dio mucha risa porque uno de ellos estaba platicando con un amigo que tiene autismo también, y mi papá se metió y lo corrigió en algo y le dice, no, René, no estoy hablando contigo, y me dio mucha risa, ¿no? Luego viene otro, ese se llama Daniel, y viene y me dice, Renata, ya me tengo que ir, ya me voy, mi abuelita ya pidió el Didi, pero quiero que sepas que te quiero, pero quiero más a tu mamá, me dice. Y eso como que, en vez de molestarme, me dio mucha risa, o sea, me gusta la manera en cómo comunicamos, cómo somos directos y cómo no necesitamos dar tantas explicaciones, ¿no? Y ahí abres dos temas interesantes, ¿no? El primero, para mí, yo creo que una de las cosas y uno de los pilares del ser humano son las relaciones sociales, ¿no? Y la importancia de sentirte cómoda con un grupo de pertenencia, con un grupo de adultos autistas, como es tu caso. ¿Cómo ha cambiado en ti el tener ese grupo, el tener esas amistades de personas autistas como tú? Como persona, ¿en qué te ha beneficiado, en qué te ha servido a ti, Reni? Yo participaba antes en las caminatas del autismo cuando era más chiquita, pero pues yo en aquel entonces tuve conflictos conmigo misma, porque yo dije, no, pues es que ya no quiero estar aquí, no quiero convivir con ya más personas con autismo. Quiero salir al mundo y quiero ver cómo funcionan las otras personas. O sea, yo quería tener amistades, vamos a decir, normales, ¿no? Entonces,
Yo salí, durante casi 5 años dejé de ir a las caminatas y dejé de convivir con personas con autismo. Al principio dije me va a ir bien, pero ya conforme fueron pasando el tiempo en el transcurso de mi adolescencia, yo estaba muy sola, no tenía amigos normotípicos, no tenía amigos con autismo y pues no tenía a quien contarle de mis problemas porque estaba atravesando por muchos cambios para procesar. Lo logré, me logré adaptar entre la gente y me rodeé y me logré mezclar con ellos. Logré adaptarme a ellos, pero sin embargo esa adaptación no me ayudó en mis cuestiones emocionales porque me sentía muy sola. Así que yo fingí ser alguien que no era. Hasta que yo dije, no, voy a ser tal y como soy. Voy a ser lo que realmente soy. Yo no tengo por qué seguir reteniendo mis raíces autistas para poderme adaptar a ellos. Quien me acepta así, qué bueno, y el que no, también. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos Mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo.